Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, en este vídeo voy a traer 4 valores: Catenon, Novo Nordisk, Robi y United Health. Bueno, y empiezo con Catenon. Bueno, este es el gráfico diario. Importante resistencia que ha conseguido superar hoy, con importante volumen que ha tenido también el valor. Además tenemos giro de los indicadores de nuevo al alza, entrada de nuevo del estocástico, estaba a punto de caer por debajo de la línea de 80, vuelta a girar al alza y de nuevo por encima de esa zona de 80. Y como digo, bueno, pues buena rotura de esa resistencia, aunque, bueno, pues para mi gusto, hubiera sido bastante mejor cerrada más cerca de esos máximos. Pero aún así, buena rotura. Y bueno, pues se intuía esa superación, ya que como comenté en el último vídeo, bueno, pues hacía esos mínimos crecientes muy cerca de esa zona de resistencia, y bueno, pues siempre eran crecientes. Entonces, bueno, pues parecía que podría romper ese nivel, perdón, y bueno, pues así lo ha hecho. Ahora voy a pasar al gráfico semanal, que es donde se ve a la perfección en el momento donde está. Y bueno, pues todo esto depende del cierre semanal. Por ahora ha superado la media de 200 sesiones. Importantísima noticia, ya que una vez que perdió esta media, como vemos aquí, en julio de 2023, siempre ha estado por debajo de ese nivel. En julio de 2024 precisamente la llegó a superar, que fue donde dejó ese máximo del 1,07, que bueno, pues ya comenté en el anterior vídeo que para mí nivel importante. Y desde ahí corrigió con fuerza hasta la zona del 0,56, de donde, bueno, pues ha arrancado de nuevo, y en la sesión de hoy ha conseguido superar esa resistencia del 0,96, incluyendo la media de 200 sesiones. Por eso digo que este cierre lo debe confirmar al cierre semanal. Es decir, superado ese 0,96, incluido el 1,07, ya lo comenté también en el vídeo, para mí esos dos niveles, esa horquilla del 0,96 y 1,07, es la zona clave a superar para el valor. De momento, buena sesión. El volumen, como vemos aquí, bueno, pues es que ha aumentado muchísimo en relación a volúmenes previos. Desde prácticamente toda esta zona de 2021 y 2022, el volumen pues ha sido muy seco. Tuvo aquí una zona de volumen también bastante activa en torno a abril, mayo, junio de 2024, pero de nuevo se volvió a secar, y en estos últimos meses está apareciendo de nuevo bastante volumen. Entonces, bueno, pues buena noticia la superación de ese nivel, pero debe confirmar en el cierre semanal, y sería ya buenísima noticia conseguir superar tanto el 0,96 como el 1,07 en gráfico semanal, porque quiero recalcar, bueno, pues esto que ya expliqué, ya que sería hacer exactamente lo mismo que hizo en abril del 2021, cuando superó la resistencia previa más la media de 200 sesiones en gráfico semanal, y desde ahí tuvo un impulso muy fuerte que la llevó a esa zona del 2,26, zona que, como ya expliqué también en el vídeo, bueno, pues es un techo importantísimo para el valor. Entonces, los deberes que debe hacer Catenon es superar, mínimo cerrar por encima del 0,96 en gráfico semanal, pero para mí lo ideal sería cerrar por encima del 1,07. Novo Nordisk. Bueno, pues Novo Nordisk está en una situación, bueno, puede estar formando un suelo. Ahora voy a pasar al gráfico diario. Está en una zona donde, como vemos aquí, está en una zona de idas y venidas. Es decir, tiene bastantes velas que caen por debajo con fuerza, pero después otras que recuperan con fuerza. Bueno, pues ahora en el gráfico diario, vamos a pasar ya al gráfico diario, y vemos que, bueno, puede estar formando un hombro cabeza a hombro en torno a estos niveles de los 381 y esa zona de 470 aproximadamente. Podría estar formando ese nivel. Para mí, lo que le falla es el volumen. Los volúmenes en los hombro cabeza hombro invertidos deben ser
decrecientes. En este caso, pues son bastante homogéneos. Digamos que tiene un volumen bastante igual durante toda esta formación. Me faltaría ese volumen, pero aún con esas, bueno, pues si fuese capaz de superar esa zona de los 470, pero 474, donde ha dejado esa zona, los 478, es decir, es horquilla al 470, ya que por ahí son niveles importantes, tiene el 50% de corrección, y es un dato importante ese también, ya que, bueno, pues en todas las caídas, en esas correcciones fuertes que ha tenido en los rebotes, no ha sido capaz nunca de superar el 50% de corrección. Y tampoco ha sido capaz de llegar y superar la media de 100 sesiones. Es decir, que se ha quedado siempre, como vemos aquí, en los entornos de la media de 50 sesiones. Siempre ha estado alrededor de esa media de 50 sesiones. Es decir, superar esa horquilla del 470 con fuerza y sobre todo con un fuerte aumento del volumen daría validez a esta formación, que no solamente marcaría un suelo al menos de corto plazo, sino que son figuras de fin de tendencia bajista. Por otra parte, bueno, cumple ciertas de las pautas que tiene esta formación, como, bueno, pues que en la mitad de la cabeza rompa una bajista. En este caso, bueno, pues trae esa bajista de más corto plazo, que arrancó en torno a marzo del 2025, que es la que ha superado en la cabeza. Y bueno, pues, bueno, lo dicho, superar la horquilla del 470 con fuerte volumen sería bueno, pues una buena noticia, ya que confirmaría esta formación. Y bueno, pues posible fin P de tendencia bajista, pero debe ser capaz de superar las medias exponenciales en gráfico diario. Ahora pasaremos también al gráfico mensual, porque también hay una zona interesante. Como vemos, está justo intentando no perder la media de 100 sesiones. Es que está en zonas que no ha habido otra situación similar. Ya que, bueno, pues la media de 50 sesiones en gráfico semanal sí que la ha perdido en alguna ocasión, como vemos aquí también en 2018, 2016, 2018, y desde ahí ya no la ha vuelto a perder, bueno, pues hasta que la perdió en marzo del 2025. Entonces, ahora mismo está intentando no perder la media de 100 sesiones y cerca se ha quedado del soporte que tiene en los 365 aproximadamente. Me gusta del gráfico mensual esta zona del Concord. Las zonas verdes por debajo de la línea 0 son zonas de soporte. Así ha sido, así es, y bueno, pues es una zona importantísima, ya que para mí ahora mismo deja como un soporte importantísimo esos entornos de los 365, 370 aproximadamente, que es esos mínimos que hizo el valor. Entonces, si juntamos que tenemos en el gráfico mensual esta zona verde por debajo de la línea 0, que esos suelen ser soportes bastante fiables de los valores, y encima en el gráfico mensual. Si juntamos que, bueno, pues tenemos esta formación que, bueno, pues ha intentado bajar con fuerza, pero siempre ha tenido esos rebotes de estos niveles, con lo cual, bueno, pues buena señal. Además tenemos en el gráfico semanal, que es este, está el estocástico intentando salir de la línea de 20. Eso quitaría mucha presión bajista sobre el valor. Eso es otro buen dato que tiene ahora mismo este valor. Y bueno, pues esa posible formación de ese hombro, cabeza, hombro invertido, ya digo que, bueno, pues ese nivel para mí importante que debe superar el valor son la horquilla de los 470. Superar ese nivel con un fuerte aumento del volumen para mí sería una buenísima señal, aunque le quedaría por delante el camino de superar la media de 200 sesiones y de 100 sesiones, pero es que ya hablamos de subidas importantes, porque la media de 100 sesiones está en la zona de los 547 y la de 200 en torno a los 634. Es que hablamos de subidas bastante importantes de estos niveles. Entonces, zona importante, 470 la horquilla, y por debajo no perder la zona del 410, los 410, que es el mínimo que ya ha dejado el valor en la sesión del 12 de mayo. Esas son las claves para mí, para Novo Nordisk, que podría estar en una zona interesante. Robi, bueno, pues nada, se ha frenado en seco.
Y esta sí que, tras el freno que ha echado en torno a, bueno, pues a esta zona de máximos de los 54,85 que marcó el valor en la sesión de ayer, bueno, pues ha tenido un giro bajista que le ha llevado mínimo de hoy justo en la media de 50 sesiones. La zona de los 52,40, 52,45, que ya recuerdo que fue ese nivel con el que estuvo peleándose, bueno, pues para mí es una zona importante, pero más lo es la zona de los 50 euros, como vemos aquí, esos dos mínimos perfectos que dejó el valor. Además tuvo en dos martillos bastante importantes, además exactos al tocar ese nivel. Bueno, pues ¿podría estar formando un hombro cabeza hombre invertido? Bueno, puede ser. ¿Tiene características que debe tener esta formación? Las tiene. Cruza la bajista por la zona de la cabeza y la rompe. Tenemos esta bajista de corto plazo. Volumen decreciente. En esta ocasión, como vemos, sí que tiene un volumen decreciente la formación. Pero está empezando ese hombro derecho. ¿Dónde puede llevar ese hombro derecho al valor? Bueno, pues no, para mí no debería de pasar esa zona del 50. De los 50, 50-21, tiene ese 50% de corrección de la subida que ha marcado desde los 45-52 a esta zona del 54-90. Estaría ese 50% de corrección de esta subida en estos entornos de los 50 euros, ese soporte que he comentado que ha marcado perfectamente el valor. Entonces, para mí no debería ni siquiera de acercarse a esos niveles, se debería quedar en los entornos de los 51, 80, 52, por esos niveles, 51, 40, esos niveles aproximadamente. ¿Por qué? Pues porque es la zona desde donde arrancó el valor hacia esos máximos de los 54,90, es la zona de techo previo, esa zona de 51,85, es decir, que son unas zonas interesantes. Además, también el hombro izquierdo dejó como mínimo precisamente, bueno, pues esa zona en el 51,35, es decir que esa zona para mí sería la zona que, bueno, podría llegar y desde ahí rebotar de nuevo hacia esa zona en caso de estar formando estos niveles. En caso de perder para mí ese nivel y bueno, pues bajar a esa zona de los 50, perder los 50 para mí sería una malísima noticia y bueno, pues eso es lo que parece que esté formando Robbie. Veremos, a ver, yo esperaba más, yo esperaba que en este impulso, después de ese toque a los 50, llegase a esta zona de los 55-50, 56-20, que ya comenté que era para mí la resistencia importante, pero es que ni siquiera ha llegado a ese nivel y se ha girado. Entonces, bueno, pues vamos a ver si esta formación continúa su curso, llega a sus niveles de esos entornos de los 51-80, como ya he comentado aproximadamente, y desde ahí intenta girarse de nuevo al alza y encaminarse de nuevo a ese neckline que ahora mismo, bueno, pues estaría en esa zona de los 54-80 aproximadamente. Y en caso de ver que rompe con fuerza, sobre todo un gran aumento del volumen, sería una buenísima señal para Robbie, bueno, pues ya que confirmaría un suelo de largo plazo en el valor. United Health, bueno, pues es un valor también, como vemos, que lleva una temporada que ha caído a plomo desde la zona de los 600 a la zona de los 300. Pues está en una zona, está en una fase que da miedo tocarla. Entonces, vamos a ver. En esa zona de los 610 aproximadamente dejó un doble techo clarísimo. Doble techo que al perder la zona de los 432, bueno, pues se confirmó ese techo, ese doble techo, y la proyección, como vemos aquí, es una caída, bueno, pues de este rango, de esta amplitud, que es una caída que la debería de llevar a esa zona de los 308, nivel desde donde, bueno, pues donde ha parado aproximadamente.
Pero, ¿qué ha ocurrido? Pues que por ese camino se ha llevado toda la zona de soportes, todas las medias exponenciales, ha caído por debajo del 61,8% de corrección desde la zona del 174 a la zona de los 610, es decir, que ha perforado niveles importantísimos de resistencia en todos los plazos. Vamos a ir al gráfico mensual y bueno, zonas donde se podría intentar ver que el valor pueda llegar y bueno, pues intentar formar un suelo. En el gráfico mensual, la zona de los 289 y la zona de los 283, que es el techo que durante el 2019-2020 funcionó y desde donde al superar ese nivel ya arrancó hasta esa zona de los 600, en torno de los 625, 610, bueno, pues esos son máximos que ha dejado el valor. Bueno, pues tiene ese 61,8% que está en los 289 y tiene ese techo de los 283. Cerca de ese nivel, en los 266, pasa la media de 200 sesiones en el gráfico mensual. Es decir, zona de soporte importante que tiene el valor. La zona de los 266 a los 290. Incluye toda esa zona de soportes que ya he comentado. Tanto la anterior resistencia de 2020-2019, el 61,8% de todo el impulso desde la zona de los 81 a los 625 y la media de 200 sesiones. Es decir, esa horquilla de los 290 a los 266 para mí puede ser un soporte donde pueda frenar el valor y bueno, pues si rebota desde estos niveles, bueno, pues sería una buena señal. Además, también empezamos a ver la zona verde en el gráfico mensual. Ya lo he comentado en Novo Nordisk que bueno, pues es cuando esas zonas verdes aparecen, son zonas de soporte. Pero debe confirmarse esa zona, ese soporte, es decir, que o fines de tendencia bajista, entonces debe confirmarse. Entonces ese soporte para mí de los entornos de los 290 y los 266, bueno, pues sería un nivel interesante donde habría que ver cómo reacciona el valor al alza. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar. Espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que va subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en YouTube como en los podcasts del Spotify y en Telegram. Y un saludo. Buenas noches.